Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, Señor, te pedimos que alumbres nuestros ojos espirituales, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos tu luz. Sin tu luz, Señor, seguiremos estando ciegos, Señor, sin conocernos a nosotros mismos. Te pido que en esta hora sea una bendición esta palabra para todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Sabes cuando me siento y cuando me levanto, desde lejos entiendes mis pensamientos. Satanás no conoce nuestros pensamientos porque no es omnisciente. Solo Dios conoce nuestros pensamientos. Dice, desde lejos entiendes mis pensamientos. Tú escudriñas la senda por la cual ando, y mi reposo y familiares te son todos mis caminos. Y en el verso 13 dice, porque tú formaste mis partes internas, me dijiste en el vientre de mi madre, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Tus obras son maravillosas y mi alma lo sabe bien. Y en el Salmo 139, en el verso 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos ansiosos. El verdadero conocimiento de mí mismo viene cuando Dios nos examina. Cuando Dios nos examina, es cuando nosotros podemos conocernos a nosotros mismos. La luz divina y el conocimiento es obvio que si uno se propone servir al Señor con todo el corazón, no siente la necesidad de la iluminación. Solo cuando uno ha sido alcanzado por Dios y quiere seguir adelante, descubre cuán necesaria es la luz. Hay una necesidad fundamental de la luz para conocer la mente de Dios. Primera de Corintios 2, 6 al 16. Primera de Corintios 2, en el verso 6 al 16. Qué maravilloso que nosotros podamos conocer la mente de Cristo. Dice en el 6. Pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que son reducidos a nada. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún las profundidades de Dios. Y en el verso 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Aquí cuando dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, quiere decir que nosotros podemos conocer lo que Dios quiere hacer, su propósito, su deseo. Para saber lo que es del espíritu y lo que es del alma, necesitamos tener la mente de Dios. Para saber lo que es divino y lo que es meramente humano. Para discernir lo que es verdaderamente celestial y lo que es simplemente terrenal. Para entender la diferencia entre las cosas que son espirituales y las cosas que son carnales. Para saber si Dios realmente nos está guiando o si estamos andando por nosotros mismos o andamos caminando por nuestras emociones, por nuestros sentidos o parecer. Cuando llegamos a desear seguir al Señor más de cerca, descubriremos que la luz es lo más necesario en la vida cristiana. ¿Cómo sabemos si nosotros lo que andamos haciendo es en el Señor y no es en nuestras emociones? La pregunta que muchos nos hacemos, ¿cómo puedo saber si estoy andando en el Espíritu? ¿Cómo puedo distinguir los impulsos que proceden del Espíritu Santo y lo que viene de mí mismo? En esto parece que todos somos iguales en esto. Pero algunos han dado un paso más allá. Tratan de mirar adentro, de diferenciar, de discriminar, de analizar, y al hacerlo se envuelven en mayor servidumbre. Esta es una situación realmente peligrosa para la vida cristiana, porque comprender lo interior jamás se logra en el árido camino de la introspección. Ese camino solo conduce a la incertidumbre, a la vacilación y a los deseos y a la desesperación. Por supuesto, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Tenemos que saber lo que pasa dentro. No queremos vivir en un paraíso ilusorio, equivocarnos rotundamente sin saberlo. O tener una voluntad espartana que no cambia y se aferra a algo aunque es equivocado. Y sin embargo, creer igualmente que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero ese conocimiento de lo que somos no lo obtenemos mirando adentro, analizando nuestros sentimientos móviles y todo lo que pasa en nuestro corazón, para luego dar el fallo de que estamos andando en la carne o en el espíritu. Hay varios pasajes en los Salmos que ilustran este tema. El primero se encuentra en el Salmo 36, en el verso 9. Salmos 36, 9. Qué importante es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras partes internas. 36, 9 dice: porque contigo está la fuente de la vida y en tu luz vemos la luz. En tu luz veremos luz. Aquí hay dos luces. Allí tenemos tu luz y luego cuando nos acercamos a esa luz, veremos la luz. Ahora bien, estas dos luces son distintas. La primera es objetiva, la segunda es subjetiva. La primera es luz que pertenece a Dios, pero que se derrama sobre nosotros. La segunda es el conocimiento impartido por la luz. En tu luz veremos la luz, conoceremos a algo, se nos aclara algo, veremos nuestro escrutor dentro de nosotros mismos para descubrir lo que hay en nuestros corazones, Jamás nos dará a este punto la claridad si no hay luz que venga de Dios. Sí, esta es una verdad.
¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? Solamente con la luz podemos entender qué hay adentro. Si queremos asegurarnos de que tenemos la cara limpia, ¿qué hacemos? ¿La palpamos cuidadosamente con nuestras manos? No, por supuesto que no. Buscamos un espejo y vamos a la luz. En la luz todo se aclara. Ninguna visión viene jamás por sentimientos o por análisis. La visión viene únicamente por la luz de Dios, y una vez que se ha hecho la luz, no hace falta preguntar si algo está bien o algo está mal. Este punto es muy importante. Nosotros como creyentes no vivimos de acuerdo al bien y el mal, porque eso representa al árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos dice, a lo que nosotros vemos en la luz. Ya no tenemos necesidad de preguntar a alguien si está bien lo que andamos haciendo o no, porque al estar en la luz, allí nosotros vemos lo que estamos haciendo. El escritor dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Te das cuenta? Supongo que lo que quiere decir examíname no quiere decir que yo me examine a mí mismo. Examíneme quiere decir que Dios me examine. Este es el camino de la iluminación, que Dios mismo venga a examinarme. No me toca a mí hacerlo. Dice el escritor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y conoce mi corazón. Sí, porque es el Señor el que me va a examinar. No quiere decir que yo no me examine a mí mismo, sino quiere decir que Dios me examine. Este es el camino de la iluminación, que Dios mismo venga a examinarme. No me toca a mí hacerlo. Claro que tampoco puede seguir a ciegas sin poner cuidado en mi verdadera condición. No se trata de eso. Se trata de que aunque mediante el autoexamen yo llegue a descubrirme a mí mismo. Todo lo que necesita es corregirse. Jamás puede penetrar más allá de lo superficial. El verdadero conocimiento de mí mismo viene cuando yo me analizo, sino cuando Dios me examina. Es decir, el verdadero conocimiento de mí mismo no viene cuando yo me analizo, sino cuando Dios me examina. Pero dirás, ¿qué quiere decir en la práctica esto de venir a la luz? ¿Cómo se opera? ¿Cómo vemos luz en su luz? El salmista nos dice en el Salmo 119, 130, el salmista nos dice allí: es de Dios darnos entendimiento, y especialmente en lo que respecta a nuestra verdadera naturaleza, y es aquí donde opera la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, este pasaje es el que la expone con más claridad. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Qué importante es que nosotros veamos que si nos queremos conocer a nosotros mismos, necesitamos ver la luz. ¿Cuánta gente vive y no sabe y no se conoce a sí mismo? La Biblia dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuánta gente ha muerto y nunca conoció que era cuerpo, alma y espíritu? Nada más supo que era cuerpo, pero quizás no supo que era alma o que es el espíritu. O quizás muchos sí saben que somos alma, cuerpo y espíritu, pero no sabemos qué es el alma o qué es el espíritu.
Dice en Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 12, dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, es decir, la palabra, como el cuchillo que entra hasta nosotros, separa el alma del espíritu, porque nuestro espíritu y nuestra alma están bien pegados. Para que nosotros sepamos lo que es el alma y qué es el espíritu, necesitamos que la palabra entre como el cuchillo que separa al alma del espíritu, porque si no, nunca vamos a entender qué es el alma y qué es el espíritu. Por eso dice que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios conoce, Dios nos creó, Dios nos hizo. Él sí sabe y conoce todo lo que hay dentro de nosotros, pero nosotros no sabemos. Conocemos las cosas externas, pero no conocemos las cosas internas. Es importante que nosotros como creyentes, cristianos, hijos de Dios, conozcamos las cosas internas. Por eso dice, la palabra de Dios, nos dice aquí en la palabra de Dios, nos juzgará en estas cosas y nos mostrará lo que pertenece al espíritu y lo que pertenece al alma. Solo la cortante espada de Dios puede discernir claramente la fuente de nuestra conducta, así como un cuchillo puede dividir el alma y el espíritu que están tan estrechamente unidos. Por eso nosotros a veces no entendemos lo que es del alma o lo que es del espíritu, porque están estrechamente unidos. Al principio esta separación es solo conocimiento, pero debe ya llegar a ser una experiencia. Este es un bien importante. Cuando nosotros ya estamos viendo y tenemos este conocimiento, no debemos de quedarnos en el conocimiento, sino tenemos que avanzar para tener la experiencia. Únicamente por la experiencia pueden los creyentes saber cómo se separa el espíritu y el alma de su espíritu. El creyente debe permitir que el Señor divida su alma de su espíritu. No solo debe desear que el Espíritu Santo y la cruz operen en él, debe anhelarlo, debe consagrarse. Es decir, si usted como un ser humano no le interesa conocerse a sí mismo y no conocer sus partes internas y no desearlo, pues así va a vivir. Usted ya recibió al Señor, ya es cristiano, ya es hijo de Dios. Si usted no quiere saber lo que es el espíritu o lo que son las partes internas, usted ya recibió a Cristo, es salvo. Pero esto es importante y vamos a ir viendo por qué es muy importante. Primeramente, el creyente debe permitir que el Señor divida su alma de su espíritu. No solo debe desear que el Espíritu Santo y la cruz operen en él, se debe anhelarlo. Nos debemos consagrar a ello y orar por ello, para tener tal experiencia de que su espíritu ha sido librado de las ataduras del alma. El alma y el espíritu deben estar claramente separadas, así como en el Señor Jesús, cuyo espíritu y alma no se mezclan. El espíritu que contiene la intuición debe estar completamente libre para ser la única morada y el lugar de operación del Espíritu Santo, y no permitir que el alma, es decir, la mente, las emociones tengan el más mínimo efecto. El espíritu debe ser librado de toda atadura del alma. El creyente debe experimentar que el alma y el espíritu se separen hasta el punto
donde el espíritu quede libre del encierro del alma y solo entonces podrá ser espiritual. Este es un trabajo para el creyente. Tenemos que trabajar. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, le dijo que labrara la tierra. Allí no le estaba diciendo que se agarrara un asadón y empezara a quitar la maleza del huerto. Está hablando que trabajara Adán en él. Dios está trabajando en nosotros. Nosotros somos tierra. Dios está trabajando en nosotros. Está quitando todos los estorbos. Fíjese lo que dice Jeremías en el capítulo 17, en el verso 9. Jeremías capítulo 17, en el verso 9. ¿Cuántos están interesados en esto? Quizás algunos no están interesados, nomás están interesados en vivir una vida cristiana donde ellos se porten bien. Muchos llegan a decir, nomás con que te portes bien y tengas un buen comportamiento es suficiente. Y no buscan más, así viven. Pero ellos no saben de que necesitamos crecer en vida, tener un crecimiento de vida. Jeremías capítulo 17, en el verso 9 y 10. 17, 9. Vayamos viendo lo que dice el Señor aquí. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, incurable. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros mismos conocemos el corazón. Muchos de nosotros mismos, cuando la palabra de Dios habla del corazón, estamos pensando que Dios está hablando del corazón de carne que bombea la sangre. ¿Sí? Muchos pensamos que cuando habla del corazón, está hablando del corazón, por eso nos pegamos en el lado izquierdo. Dios no está hablando de ese corazón. Dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Yo, Jehová, que escudriño el corazón y pruebo las partes internas. Ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón. No lo conocemos. Nosotros cuando vamos al médico y nos dice que andamos mal del corazón físico, hasta nos espantamos. Pero hoy el Señor nos dice que debemos curar nuestro corazón y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y dice, incurable. El corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre es corrupto, es incurable. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. Aunque el corazón del hombre es corrupto y engañoso y su condición es incurable, incluso tal corazón puede convertirse en una tabla en la cual Dios escribe su ley de vida. Jeremías 31, 33. Ese 31, 33. Ese corazón engañoso que está dentro de nosotros, Dios lo puede utilizar como una tabla. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Jehová. Pondré mi ley en sus partes internas y sobre su corazón las escribiré. Cuando Dios escribe su ley en nuestro corazón, que son nuestras partes internas, dice, y pondré mi ley en sus partes internas y sobre su corazón las escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y dice, y ninguno enseñará más a su prójimo. Está hablando de conocer a Dios. A Dios lo vamos a conocer en nuestro interior. No en lo exterior, sino en lo interior. Yo puedo conocer a Dios en mi interior, en mi corazón,
Por eso dice, ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Este conocimiento es interior. Este conocimiento está en nuestro corazón. Desde el pequeño de ellos hasta el grande, declara Jehová, porque perdonaré la iniquidad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. En esto consiste en conocer a Dios. Esto revela que Dios tiene la manera de impartirse en el hombre. Una vez que Dios ha entrado en el hombre, Él se extiende del espíritu del hombre a su corazón. Fíjese bien, aquí estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando del espíritu y del corazón, porque no es lo mismo. Esta es la manera de proceder de Dios conforme a su propósito, al tratar con el corazón. En Jeremías 31:33 y en Hebreos 8, dice cómo conocer a Dios. Conocer a Dios es vivirle por la función automática y espontánea de la vida en nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de conocer a Dios. ¿Cuántos creyentes piensan que conocer la letra y tener un conocimiento de la letra es conocer a Dios? Se han equivocado. A Dios no lo conocemos a través de el conocimiento, sino de que Dios ha entrado en nuestro espíritu y de allí Él avanza a nuestro corazón. Podemos vivirle, incluso ser uno con Él en su vida y naturaleza, de modo que podamos ser su expresión en la tierra. Jeremías capítulo 36, en el verso 26. Jeremías 36, verso 26 dice, Jeremías capítulo 36, verso 25 y 26. Aun cuando el Natán de Leía, Gemerías, rogaron al rey que no quemara el rollo, no lo quiso escuchar. Luego mandó el rey a Jeremiel, hijo del rey Serías, hijo de Asiel, y Selemías, hijo de Obed, que prendieran a Barú el escriba y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Fíjese bien aquí. Ahora leamos Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, en el verso 25. Rociaré sobre vosotros agua limpia, quedaréis limpios de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Cuando dice que Dios rociará sobre nosotros agua limpia, quiere decir que Él nos va a limpiar con su sangre preciosa y quedaremos limpios. También dice, os daré un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Dice, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Cuando dice que nos va a dar un corazón de carne, quiere decir que va a ser un corazón suavecito. Ese corazón de piedra que no deja que nazca la semilla en nosotros, será quitado. Al efectuar al efectuar el Señor su trabajo mediante la vida, el Señor nos da un corazón nuevo, nos da un espíritu nuevo. Nuestro corazón es el órgano con el cual amamos y nuestro espíritu es el órgano con el cual recibimos. Mientras nos encontramos en una condición caída o descarriada con respecto al Señor, nuestro corazón es de piedra, es un corazón duro. Nuestro espíritu está en condición de muerte. Efesios 2:1.
Cuando el Señor nos salvó, nos salva o nos aviva, Él renueva nuestro corazón, haciendo de nuestro corazón de piedra un corazón de carne. Esto es un corazón suave, un corazón amoroso para con Él. Segunda de Corintios 3:3. Más aún, Él vivifica, renueva nuestro espíritu con su vida divina. Colosenses 2:13. Como resultado de ello, amamos al Señor, le anhelamos con nuestro corazón. Al ejercitar nuestro espíritu y pone su espíritu sobre nuestro espíritu, somos un espíritu con Él. Estamos mezclados con Él. Romanos 8:9-16. Somos uno con Él en nuestro espíritu. El Espíritu de Dios que está en nuestro espíritu contiene la naturaleza de Dios en nuestro interior. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Podemos guardar la ley espontáneamente al andar conforme a nuestro espíritu, regenerado, donde mora el Espíritu Santo. Por eso el Señor nos dice que llevar su palabra y su ley es muy sencillo. ¿Dónde se encuentra nuestro corazón? ¿Dónde está? La Biblia nos dice en Romanos, en el capítulo 8:15, allí nos enseña que nosotros, los que hemos recibido espíritu filial, clamamos en este espíritu, Abba Padre. Mientras que aquí el espíritu del Hijo de Dios clama en nuestro corazón, Abba Padre. Esto indica que nuestro espíritu regenerado y el espíritu de Dios están mezclados. Están mezclados como uno y que nuestro espíritu está en nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro espíritu? Dentro de nuestro corazón. Vamos a leer Gálatas capítulo 4 en el verso 6. Es interesante saber dónde se encuentran estos órganos. Son tan importantes como nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios mismo los creó. Son importantes y debemos conocerlos. ¿Por qué? Porque allí es donde mora el Espíritu Santo en nosotros. Vamos a leer Gálatas en el capítulo 4, en el verso 6, en el verso 5, desde el capítulo 4, desde el verso 5, 4:5 de Gálatas. Dice así: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la filiación. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Por un lado, el Señor está en nuestro espíritu. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra en nuestro espíritu y desde nuestro espíritu clama, Abba Padre. Por otro lado, nosotros mezclados con Él, clamamos, Abba Padre. En primera de Pedro, en el verso 3 y 4, también lo dice. Nuestro verdadero atavío, dice en primera de Pedro, en el verso, este es importante de primera de Pedro. Vamos a leer primera de Pedro. Allí nos va a hablar del apóstol Pedro en el capítulo 3, cómo debe de ser nuestro atavío. Y lo vamos a ver en el capítulo 3, en el verso 3 y 4. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos, sino del hombre interior, del hombre interior escondido en el corazón. ¿Ya entendí? Que nuestro espíritu se encuentra escondido en nuestro corazón. Ahí está escondido. Pero fíjese, ahorita recuerdo algo, lo que dice Mateo en el capítulo. Ahorita regresamos a Pedro. Pero estoy recordando lo que dice
el Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15. Mateo capítulo 15. Allí encontramos nosotros algo que el Señor está diciendo en Mateo capítulo 15. Leamos el capítulo 15. Dice desde el verso 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, que nosotros podemos hablar de Dios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Pues en vano me rinden culto enseñando mandamientos de hombres como enseñanza. Y llamándola hacia la multitud les dijo, oí y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose los discípulos dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán al hoyo. Respondió Pedro y dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la latrina? Pero lo que sale de la boca del corazón proviene, y eso sí contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, del corazón, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Vienen del corazón. El corazón es un asunto que debe de tratarse. Si nos dijeran que estamos enfermos del corazón, le aseguro que todos inmediatamente atenderíamos el asunto del corazón físico. Pero hoy el Señor nos está diciendo que nuestro corazón está contaminado y que necesita ser tratado. Si tratamos ese corazón, el corazón que bombea la sangre seguramente también va a sanar. Bueno, regresando a lo que dice el apóstol San Pedro en la primera de Pedro, en el capítulo 3, en el verso, en primera de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 3, qué importante. 3:3 de Pedro. Dice vuestro atavio, o sea, nuestro atavio, nuestra buena vestimenta, no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestido, sino el del hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? ¿Dónde se encuentra el hombre interior? Dice que este hombre interior está escondido en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu manso, sosegado, que es de gran valor delante de Dios. En el verso 5 dice, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus propios maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin amedrentarnos por ningún terror. Qué importante. Entonces vemos que en Pedro, nuestro verdadero atavio es el hombre interior escondido en el corazón. Escondido en el corazón. Allí tiene el incorruptible ornato de un espíritu manso, sosegado,
¿Cómo podemos nosotros ser tranquilos, mansos? Qué perdidos andamos, bien perdidos, queriendo ser tranquilos a través de medicamentos, queriendo buscar una paz fuera del Señor. No sabíamos que nuestro corazón, allí está el detalle, está el problema, porque de allí es donde sale todo, la inmundicia. Dice, del incorruptible ornato de un espíritu manso, sosegado. Esto indica que el espíritu manso y sosegado que está en nosotros es el hombre interior, escondido en nuestro corazón. Ahora sí ya sabemos dónde se encuentra el hombre interior que habla la Escritura, donde dice que debemos vestirnos del hombre interior. Está escondido en nuestro corazón. Nuestro corazón está compuesto de todas estas partes de nuestra alma. La mente, de esto se compone nuestro corazón. La mente, la parte emotiva y la voluntad, y de la parte principal de nuestro espíritu, la conciencia. Hebreos 4:12. De esto se compone nuestro corazón. O sea, nuestro corazón está compuesto de la mente, la parte emotiva y la voluntad, y de la parte principal de nuestro espíritu, la conciencia. Nuestro espíritu está en el centro de todo esto. Por eso nuestro espíritu es el hombre interior escondido en nuestro corazón. Las mujeres como esposas deben tener este atavio que deben tener en el Señor. Debe de ser su interior, el hombre escondido en su corazón, ataviado de un espíritu tranquilo, manso. Este atavio es tan importante en nuestra vida, pero debe ser en nuestro espíritu, y es espiritual. Es de la alta estima delante de Dios y es incorruptible. No, dice, como los atavios materiales, no como los atavios materiales que son externos. Los atavios materiales de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos costosos, todo lo cual es corruptible. Pero esto, atavio, es incorruptible. Quisiera leerle por último esta parte aquí tan importante. La palabra de Dios, la ley, tiene dos aspectos, el aspecto de la letra y el aspecto del espíritu. La Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Segunda de Corintios 3, 6, 5 y 6. Si nuestra actitud al venir a la ley es preocuparnos únicamente por la letra de los mandamientos, recibiremos la ley como letra que mata. Esto quiere decir que el apóstol San Pablo y todos los apóstoles eran ministros del Espíritu. Por eso dice que si nosotros vamos a la Escritura, a la palabra de Dios, y nomás ponemos atención en lo que dice, entonces nos encontramos con la letra que mata. Si nuestra actitud al venir a la ley es preocuparnos nada más por lo que dice la Escritura, únicamente por la letra de los mandamientos, recibiremos la ley como letra que mata. Pero si tomamos todos los componentes de la ley, todos los mandamientos, ordenanzas, estatutos, preceptos y juicios, como la palabra por el aliento de Dios que amamos, recibimos la ley como espíritu vivificante, entonces recibiremos la ley como el espíritu que vivifica. ¿Cómo vamos a la letra? O antes de que nosotros vayamos a la letra, tenemos que ir al Señor, amándole. Cuando nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, entonces ya no nos acercamos al Señor a través de la ley, porque los que aman en la ley no pueden acercarse a Dios, porque ellos quieren ser perfectos sin Cristo.
En cuanto a su función, la ley también tiene dos aspectos. En su función, con sentido negativo, la ley pone en evidencia el pecado del hombre. Romanos 3:20, Romanos 7:7. Lo pone claro el pecado, subyuga a los pecadores delante de Dios. Además de la ley, mantiene bajo custodia a los escogidos por Dios a fin de que sean conducidos a Cristo. Esto es muy importante. ¿Para qué fue dada la ley? Para llevarnos a Cristo. En su función, con sentido positivo, en calidad de testimonio vivo de Dios, la ley cumple la función de ministrar al Dios vivo a sus buscadores. Salmo 119, Salmo 119, Salmo 119, verso 88. Dice así: ¿cuántos son los días de tu siervo? Verso 88. Vivifícame conforme a tu benevolencia amorosa y guardaré el testimonio de tu boca. Vivifícame, dame vida. Señor, dame vida. La vida divina que está en nuestro espíritu debe de ser un crecimiento. Señor, fortaléceme. Quiero servirte en tu vida, no en mi vida, sino en tu vida. Vivifícame conforme a tu benevolencia amorosa y guardaré el testimonio de tu boca. Y en el Salmo 119, en el verso 2, de ahí mismo, 119, en el verso 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios, que le buscan con todo el corazón. Recordemos que a Dios se le debe de amar con todo nuestro corazón. Fíjese lo que dice en Tesalonicenses, en el capítulo Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. En el verso 21 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos, irrepresibles, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta santificación está relacionada con el rapto de la iglesia. Si queremos ser levantados en el rapto, tenemos que hacer que todo nuestro ser sea santificado, completo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean guardados perfectos, irrepresibles, aquí dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que está relacionada con el rapto de la iglesia. Con este propósito, Dios nos da esta palabra para que nosotros nos conozcamos nuestras partes internas y busquemos a Dios desde lo interno, desde lo profundo de nuestro ser. Es decir, nuestro espíritu es donde Dios escribe, y nuestro corazón son las partes más internas de nuestro ser. De allí el Señor avanza a nuestra mente, a nuestro cuerpo y a todo nuestro ser, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios porque esta palabra nos trae luz
Y ahora podemos saber si queremos ser de los que se van con el Señor en el rapto. Tenemos que trabajar en nosotros, quitando todo lo que estorba. Queremos servir al Señor, pero debe ser en el Espíritu. Queremos amar al Señor, debe ser con todo nuestro ser. Es importante que esto lo entendamos y lo tengamos claro. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice tu palabra, Señor, y sea luz para nosotros. Amén.